Un extraño llegó al tranquilo pueblo, cargando nada más que una maleta, y un aire de secretos que inquietaba a todos los que lo veían. Sin embargo, bajo su sonrisa calmada se ocultaba algo mucho más peligroso, y solo Miss Marple percibió la tormenta de misterio y asesinato que estaba a punto de desatarse. La tarde de noviembre se había posado sobre St. Mary Mead como una húmeda manta gris, y el viento áspero que barría la plaza del pueblo traía consigo la promesa de una llegada temprana del invierno. Miss Jane Marple se recogió el chal más cerca de los hombros mientras avanzaba hacia el Blue Boar, con su bolsa de tejido asegurada bajo el brazo. Las ventanas de la posada brillaban cálidas contra la creciente oscuridad, un faro de bienvenida en la noche sombría. Apenas se había acomodado en su silla habitual junto a la chimenea, cuando el estrépito del carruaje de la tarde anunció su llegada. A través de los ventanales de vidrios romboidales, pudo ver las lámparas del vehículo cortando la neblina mientras se detenía junto a la plaza. La puerta del coche se abrió con un chirrido, y un solo pasajero descendió sobre los empedrados mojados. Era un hombre pulcro, pálido, de unos 45 años, con un abrigo bien cortado pero sin rasgos llamativos. En una mano llevaba una maleta de cuero verde, y bajo el otro brazo un paquete envuelto en papel marrón, atado con cuerda. Permaneció un momento bajo la luz de las lámparas del carruaje, mirando alrededor con el aire cuidadoso de quien desea observar sin ser observado. Albert Rudge, el posadero, salió de detrás de la barra para recibir al recién llegado. Hombre práctico, con la mirada aguda de quien había pasado 30 años en el oficio de la hospitalidad, Albert se enorgullecía de mantener las cuentas del Blue Boar tan ajustadas como sus hilos de plata. Su hija Elsie le seguía de cerca, con el delantal de camarera impecable a pesar del trabajo de la jornada, y con unos ojos rápidos que examinaban cada detalle del extraño con la aguda evaluación de la juventud. «Buenas noches, señor», dijo Albert, con la cortesía medida de un anfitrión profesional. «¿Busca alojamiento?». El hombre pálido asintió, dejando la maleta con una precisión cuidadosa que Miss Marple encontró, de algún modo, digna de notar. «En efecto, sí. Quisiera la habitación número 3, si está disponible. Me dijeron que da a unos terrenos tranquilos». «Lo suficientemente tranquilos», replicó Albert, girando el registro de cuero hacia su huésped, «aunque oirá las campanas de la iglesia el domingo por la mañana». El extraño tomó la pluma con dedos que temblaban ligeramente. Si por el frío o por nerviosismo, Miss Marple no podía determinarlo desde su asiento junto al fuego. Con una letra cuidada de caligrafía inglesa, inscribió M.R. Jameson en el registro, seguido de una dirección en Paddington que pareció recordar con cierto esfuerzo. «Son 7 chelines y 6 peniques por la noche», anunció Albert, y Miss Marple observó con interés cómo el huésped pagaba en monedas de plata, contándolas con el cuidado deliberado de quien desea dar la impresión de una prosperidad modesta. Mientras Albert lo guiaba hacia las escaleras, el extraño se detuvo. «Me pregunto», dijo en voz apenas audible, «si tendrá un poco de papel engomado, del que se usa para paquetes. Encuentro estos viejos edificios terriblemente corrientes de aire, y soy bastante susceptible a los resfriados». Él sí dio un paso adelante con una sonrisa solícita. «Por supuesto, señor. Padre guarda un rollo detrás de la barra para enviar paquetes. Se lo llevaré enseguida a su habitación». M.R. Jameson asintió con gratitud y desapareció por la estrecha escalera, sus pasos sorprendentemente ligeros para un hombre de su complexión. Las agujas de tejer de Miss Marple siguieron su suave repiqueteo mientras observaba la pequeña escena, pero sus ojos azul claro no perdieron detalle alguno del intercambio. El salón del Blue Boar no era grande, pero servía como lugar de reunión informal tanto para huéspedes como para vecinos en noches como aquella. Mavis Reed, la maestra de arte de la escuela del pueblo, estaba en una mesa de la esquina con una tetera y un montón de dibujos por corregir. Era una mujer sensata de unos 30 años, con dedos manchados de tinta y el aire ligeramente distraído de alguien cuyos pensamientos estaban perpetuamente ocupados en cuestiones de composición y color. Tom Kemp, el conductor del carruaje nocturno, que completaba sus ingresos con un trabajo a tiempo parcial en las cámaras frigoríficas de Match Benham, había entrado por su pinta habitual después de terminar su ruta. Era un hombre robusto, de manos curtidas y modales fáciles, propios de alguien que pasaba el día tratando con el público. «Hombre callado, ese», comentó Tom a Albert cuando el posadero volvió a la barra. Apenas dijo 2 palabras en todo el trayecto desde Match Benham, y no dejaba de mirar su reloj de bolsillo, como si tuviera una cita importante. Albert pulía un vaso con precisión mecánica. «Hay de todo en este mundo», respondió filosóficamente, «aunque admito que parece algo nervioso para ser un viajero». La atención de Miss Marple se dirigió al paraguas del extraño, apoyado contra la pared junto a la entrada. Era un paraguas de viaje bien hecho,
con un remate de plata, pero a pesar de la persistente llovizna de la noche, la tela estaba completamente seca. Guardó esta pequeña observación en su mente con la misma precisión con la que almacenaba sus patrones de tejido. Cuando M.R. Jameson reapareció una hora más tarde, se había cambiado a un traje oscuro y se había peinado con una pulcritud casi militar. Pidió una cena ligera, que Elsie sirvió con su eficacia habitual, pero Miss Marple notó que comió muy poco, empujando la comida en el plato más de lo que la consumía. Tras la comida, el extraño sacó una hoja de papel de escribir de su abrigo y redactó una breve nota con la misma caligrafía cuidadosa que había usado en el registro. La selló en un sobre, la dirigió con la misma letra precisa y pidió a Albert indicaciones hacia el buzón. Justo al otro lado de la plaza, señor, respondió Albert. Aunque la última recogida es hasta las 9, si tiene prisa. M.R. Jameson miró su reloj de bolsillo. Tiempo suficiente, murmuró, y salió a la noche. Miss Marple lo observó por la ventana mientras su figura delgada cruzaba la plaza, con pasos que resonaban sobre las piedras húmedas. Había en su modo algo que sugería a un hombre cumpliendo una tarea desagradable pero necesaria. Cuando regresó, pidió a Elsie una bolsa de agua caliente y preguntó por más papel engomado. La ventana de la habitación 3 silba terriblemente, explicó. Me gustaría sellarla bien contra la corriente. Por supuesto, señor, respondió Elsie. ¿Y desea algo más? Un libro, tal vez, o un periódico. Una vela sería muy bienvenida, dijo M.R. Jameson, para leer si la luz eléctrica resultara molesta. Encuentro estas instalaciones rurales bastante poco fiables. Mientras subía por última vez aquella noche, los ojos atentos de Miss Marple notaron varios detalles que más tarde serían significativos. Los zapatos del extraño, aunque bien lustrados, llevaban el distintivo cosido de Simmons, el zapatero de Match Benham, lo que sugería un resuelado reciente en lo que alguna vez había sido un calzado caro. Su andar era el de un hombre acostumbrado a caminar, y sin embargo sus manos no mostraban los callos que se esperarían de un trabajador manual. El salón se fue vaciando poco a poco a medida que avanzaba la noche. Mavis Reed recogió sus dibujos y se despidió. Tom Kemp terminó su pinta y partió hacia su cabaña en Vicarage Lane. Pronto solo Miss Marple permaneció junto al fuego moribundo, sus agujas de tejer moviéndose con ritmo constante mientras trabajaba en un patrón particularmente complejo. A las 11 en punto, oyó el leve crujido de las tablas en la habitación de arriba, seguido por el suave golpe de una ventana al cerrarse. Luego, el silencio se asentó sobre el Blue Boar como un sudario, roto únicamente por el suave suspiro del viento alrededor de los aleros, y el distante repicar del reloj de la iglesia marcando el paso de las horas. Miss Marple terminó su hilera de puntadas y dobló cuidadosamente su labor. Al prepararse para retirarse, se detuvo un momento al pie de las escaleras, escuchando los sonidos del viejo edificio acomodándose para la noche. Desde algún lugar arriba llegó el más leve susurro de movimiento, tan tenue que bien pudo haber sido su imaginación. Se recogió el chal y salió a la noche de noviembre, sin saber que para la mañana el silencioso huésped de la habitación 3 estaría más allá de todas las preocupaciones terrenales, y que a ella misma le correspondería una vez más desenredar los hilos de un misterio cuidadosamente tejido. El sol matinal, pálido y acuoso entre las nubes de noviembre, proyectaba largas sombras sobre el salón del Blue Boar mientras Albert Rudge subía la estrecha escalera con su acostumbrada bandeja de té de la mañana. Eran exactamente las 8 menos cuarto según el reloj de pie en el pasillo, y Albert se enorgullecía de la puntualidad de su servicio. Las tablas crujían familiarmente bajo sus pies al acercarse a la habitación 3, con la bandeja equilibrada con la destreza de 3 décadas en el oficio. Se detuvo ante la puerta y llamó con los nudillos, firme. El té de la mañana, M.R. Jameson, anunció con su voz profesional, lo bastante fuerte para despertar a un huésped dormido, pero no tanto como para perturbar a toda la posada. El silencio lo recibió. Albert frunció el ceño y volvió a llamar, esta vez con más fuerza. Su té, señor. Ya casi son las 8. Aún así, ninguna respuesta llegó desde dentro. El ceño de Albert se profundizó mientras probaba el picaporte, solo para descubrirlo firmemente asegurado. No era del todo inusual, muchos huéspedes preferían atrancar sus puertas desde dentro. Pero algo en la calidad del silencio proveniente de la habitación 3 le pareció peculiar. No era el silencio del sueño profundo, sino algo mucho más absoluto. Elsie, llamó escaleras abajo. Elsie, sube un momento. Su hija apareció al pie de la escalera, con el delantal de la mañana ya espolvoreado de harina por las preparaciones del desayuno. ¿Qué ocurre, padre? El huésped no responde. La puerta está asegurada desde dentro.
Elsie subió ligera, con pasos rápidos, su naturaleza práctica ya evaluando la situación. Tocó la puerta más suavemente que su padre, llamando con voz clara. Mr. Jameson, ¿se encuentra bien, señor? El silencio que respondió pareció presionar contra la puerta como un ser vivo. Quizás se haya enfermado, sugirió Elsie, aunque su voz llevaba una nota de inquietud que desmentía sus palabras tranquilas. Albert colocó la bandeja en el suelo con cuidado deliberado. Tom Kemp está abajo tomando su desayuno. Será mejor que lo hagamos subir. Tom llegó en cuestión de momentos, su rostro curtido grave mientras Albert le explicaba la situación. Juntos, los dos hombres examinaron la puerta más de cerca. Era un sólido panel de roble, equipado con cerradura de llave y cerrojo de hierro. El ojo de la cerradura estaba vacío, lo que sugería que la llave permanecía dentro de la habitación. Bien entonces, dijo Tom, arremangándose, a la de 3. Los dos hombres apoyaron los hombros contra la puerta y empujaron. El primer intento produjo solo un gemido de bisagras y un leve movimiento del marco. Al segundo intento, el cerrojo cedió con un crujido agudo de madera astillada, y la puerta se abrió de golpe con violencia repentina. La escena que los recibió quedaría grabada en sus memorias durante años. Mr. Jameson yacía desplomado junto a la cama, su cuerpo encogido en una actitud que sugería que había intentado alcanzar la puerta cuando fue sorprendido. Su rostro mostraba un tono azulado distinto, aunque no había señales visibles de violencia en su persona. La luz de la mañana, filtrándose por ventanas selladas completamente en sus marcos con papel engomado marrón, proyectaba un resplandor amarillento y fantasmal sobre toda la escena. «¡Santo cielo!», murmuró Tom, avanzando con cautela en la habitación. El aire se sentía denso y extraño, con una cualidad rara que parecía atrapar la garganta. En el lavabo, una vela se había consumido hasta quedar apenas en un trozo de cera, su llama extinguida hacía tiempo. El pequeño fuego de carbón en la chimenea se había apagado por completo, dejando solo cenizas frías. Lo más peculiar de todo era la maleta verde bajo la cama, cuyo contorno parecía cubierto de escarcha, a pesar de la tibia temperatura de la mañana. Albert retrocedió hacia la puerta, su rostro pálido. «Será mejor enviar por el inspector Slack y el Dr. Haydock», dijo con voz que temblaba levemente, «y asegurarse de que nadie más suba hasta que ellos lleguen». La noticia se propagó rápidamente por el pueblo, como inevitablemente ocurre en lugares donde rara vez sucede algo excitante. Para las 9, el inspector Slack había llegado en su calidad oficial, su corpulenta figura llenando el umbral de la habitación 3 mientras examinaba la escena con el ojo metódico de la autoridad. «Causas naturales, diría yo», dictaminó tras su primer examen. «Probablemente el corazón, o quizás asfixia por sellar tan completamente esas ventanas. Una tontería hacerlo, pero no se puede explicar las manías que se le meten a algunos en la cabeza». El Dr. Haydock, convocado en medio de sus rondas matinales, llegó poco después. Era un hombre de ciencia y observación cuidadosa, cualidades que le habían servido durante décadas en la práctica del pueblo. Su examen del difunto fue minucioso, pero no reveló señales obvias de crimen. «No hay heridas, ni indicios de veneno», confirmó al inspector Slack. «El tinte azulado sugiere algún tipo de asfixia, aunque necesitaré hacer un examen adecuado para determinar la causa precisa». Miss Marple había llegado al Blue Boar poco después de que comenzara la conmoción, atraída por la inusual actividad que había observado desde la ventana de su cabaña. Su presencia pasó mayormente desapercibida en la confusión general, lo cual se ajustaba admirablemente a sus propósitos. Mientras los investigadores oficiales hacían su labor, ella pudo realizar sus propias observaciones silenciosas. El mecanismo del cerrojo atrajo especialmente su atención. Encajaba perfectamente en su sitio, como si hubiese sido deslizado con cuidado y no forzado. La llave de la habitación yacía sobre la mesita junto a la ventana, fácilmente accesible desde dentro, pero imposible de alcanzar desde fuera. Una vez asegurada la puerta, el inspector Slack ordenó sellar la habitación mientras se llevaba a cabo la investigación. Pero antes de que se cumpliera esta orden, Miss Marple logró examinar de cerca varios detalles que le parecieron significativos. La cinta en las ventanas, aunque aplicada con orden, mostraba una curiosa irregularidad en el lado izquierdo del marco, donde una tira parecía haber sido recolocada. El adhesivo revelaba una leve doble línea, como si hubiera sido despegada y reajustada con mayor precisión. Lo más intrigante de todo fue su breve contacto con el interior de la maleta verde. En el instante en que sus dedos tocaron el forro de tela, los retiró con una aguda inspiración. La sensación era inconfundible para cualquiera que alguna vez hubiese metido la mano en una nevera doméstica, el ardor helado de una escarcha extrema. «Quemadura por frío»,
murmuró para sí, una expresión que había aprendido de su joven sobrina nieta, quien trabajaba en uno de los nuevos establecimientos de alimentos congelados en Londres. Elsie Rudge, que había estado rondando ansiosa en el pasillo, oyó este comentario y se acercó más a Miss Marple. Le ruego me disculpe, Miss Marple, ¿cómo ha dicho? Nada importante, querida, respondió suavemente Miss Marple. Aunque me pregunto si notó algo extraño anoche, después de que Mr. Jameson se retirara a su habitación. Elsie lo pensó con cuidado. Bueno, ahora que lo menciona, hubo algo un tanto raro. Cuando subí su agua caliente a las 10, él la había pedido especialmente para su bolsa. Escuché un suave ruido dentro de la habitación, como un chisporroteo, algo parecido a cuando se vierte agua con gas, si me entiende. Miss Marple asintió pensativa. Sí que lo entiendo, querida. ¿Y pensó en mencionárselo al inspector Slack? No quise molestarlo con algo tan trivial, repuso Elsie. Al fin y al cabo, pudo haber sido cualquier cosa, el carbón asentándose en la chimenea, o tal vez el huésped abriendo un frasco de medicina. Muy considerada, sin duda, aprobó Miss Marple, aunque en privado guardó aquella información como algo lejos de ser trivial. Dígame, ¿el señor Jameson hizo alguna otra petición durante la noche? El ceño de Elsie se frunció en concentración. Pidió algo bastante curioso sobre la bodega, quería saber si la puerta podía dejarse sin pestillo en caso de que necesitara aire nocturno. Padre fue bastante firme en que debía permanecer cerrada como siempre, pero me pareció una petición extraña para un hombre tan preocupado por las corrientes de aire. La jarra de agua sobre el lavabo llamó la atención de Miss Marple cuando la luz de la mañana se desplazó por la habitación. Su superficie estaba cubierta con las más finas gotas de condensación, como si algo hubiera provocado que la humedad del aire se precipitara en diminutas perlas sobre el cristal. Había visto efectos similares en su propia cocina durante los días más calurosos del verano, cuando el contraste entre el aire frío y el cálido creaba perturbaciones atmosféricas. Al mediodía, el inspector Slack había completado su investigación preliminar y declaró la escena segura. El veredicto oficial aguardaría un examen más detallado del Dr. Haydock, pero el consenso general era que el señor Jameson había sucumbido a causas naturales, posiblemente agravadas por su celo excesivo en sellar las corrientes de aire. Probablemente el pobre tenía un corazón débil, observó Slack a Albert Rudge mientras descendían la escalera. Toda esa preocupación por el aire frío pudo provocarle un ataque. Estos tipos nerviosos a menudo se hacen más daño que bien con sus preocupaciones. Miss Marple no dijo nada para contradecir esta valoración, pero su mente ya trabajaba en las peculiaridades que había observado. El borde de escarcha alrededor de la maleta, la cinta reposicionada, el sonido burbujeante que él sí había escuchado. Estos detalles formaban un patrón que sugería algo mucho más complejo que un simple caso de muerte por desgracia. Mientras caminaba de regreso a casa a través de la plaza del pueblo, con su bolsa de tejido nuevamente bien sujeta bajo el brazo, Miss Marple reflexionaba sobre los acontecimientos de la mañana con la cuidadosa precisión de quien había aprendido a leer la importancia en los más pequeños detalles. Estaba segura de que el misterio de la habitación 3 estaba lejos de resolverse, y que las respuestas requerirían mucha más investigación antes de que la verdad saliera a la luz. El pálido sol de noviembre proyectaba su sombra alargada sobre la plaza cuando se detuvo a mirar hacia atrás, al Blue Boar, con sus ventanas ahora oscuras y cerradas en los pisos superiores. En algún lugar de ese edificio se encontraba la clave para entender lo que realmente le había sucedido al misterioso señor Jameson, y Miss Marple estaba decidida a encontrarla. La tarde trajo consigo una energía inquieta que parecía impregnar las mismas paredes del Blue Boar. Aunque el inspector Slack se había mostrado satisfecho con la investigación preliminar, Miss Marple se sintió atraída de nuevo a la posada con la persistencia de una polilla hacia la luz de una vela. Había preguntas que exigían respuestas, y había aprendido hacía mucho tiempo que los detalles más significativos a menudo solo se revelaban con el examen más minucioso. Albert Rudge, con su compostura habitual algo sacudida por los acontecimientos de la mañana, le concedió permiso para examinar la habitación 3 una vez más antes de que fuera sellada definitivamente. Aunque no veo qué más se puede descubrir, admitió, con la voz cansada de un hombre que ya había visto demasiada emoción en un solo día. El inspector Slack parecía bastante seguro de que fueron causas naturales. Miss Marple subió la conocida escalera con pasos medidos, sus ojos atentos captando cada detalle de la escena que la luz del día revelaba ahora con claridad implacable. El papel engomado marrón que sellaba los marcos de las ventanas llamó de inmediato su atención, y se acercó con el cuidado metódico de quien entiende que la verdad suele esconderse en los detalles más mundanos. La cinta había sido aplicada con considerable destreza, formando una barrera ininterrumpida alrededor de todo el marco.
Sin embargo, al examinarla más de cerca, pasando la yema de los dedos por los bordes, detectó algo que la hizo detenerse. El adhesivo no solo desprendía el esperado olor de goma arábiga, sino también un leve matiz subyacente, un olor extrañamente familiar pero difícil de identificar. Se inclinó más cerca de la ventana, su cabeza blanca ladeada en un ángulo que habría divertido a sus vecinos de haberla visto. El olor estaba allí, definitivamente, aunque sutil, un aroma limpio y penetrante que le recordaba a algo. Pescado, quizás, pero no el olor terroso de las capturas frescas del río. Era más frío, más clínico, como el olor que quedaba en la furgoneta del pescadero después de haber hecho su reparto en los días más calurosos del verano. Su examen del lado izquierdo del marco de la ventana resultó aún más revelador. Allí, sobre la superficie pintada de la madera, podía distinguir la tenue silueta de donde la cinta había estado colocada de otra manera. El adhesivo había dejado una marca fantasmal, mostrando que la posición actual no era la original. Alguien había tenido un cuidado considerable en reposicionar esa sección en particular, moviéndola más cerca del borde del marco con una precisión que hablaba de intención deliberada y no de un ajuste casual. Muy instructivo, murmuró para sí misma, trazando con sus dedos las marcas reveladoras con la delicadeza de un arqueólogo que examina fragmentos de cerámica antigua. Las cortinas, que colgaban en pliegues ordenados junto a la ventana sellada, también merecían su propia investigación. Miss Marple levantó la tela con cuidado, examinando el dobladillo con la minuciosidad de alguien que había pasado toda una vida trabajando con tejidos. Atrapado en el pliegue del material, apenas visible para un observador casual, había un fino fragmento de lo que parecía ser celofán. Era crujiente al tacto y translúcido, no más grande que la uña de un niño, y sin embargo su presencia le pareció profundamente significativa. Extrajo el fragmento con sumo cuidado, sosteniéndolo contra la pálida luz de la tarde que se filtraba a través de las ventanas selladas. El material era de excelente calidad, del tipo usado para envolver artículos caros o proteger objetos delicados de la humedad. Sus bordes eran limpios y rectos, lo que sugería que había sido cortado y no rasgado, y un lado mostraba el rastro más tenue de adhesivo. La ubicación de este hallazgo resultaba particularmente intrigante. El dobladillo de la cortina colgaba justo al lado del pestillo de la ventana, precisamente en el lugar donde alguien que hubiera intentado manipular el mecanismo podría haber rozado la tela. Miss Marple dobló con cuidado el celofán en su pañuelo, sumándolo a la creciente colección de anomalías que rodeaban la muerte del señor Jameson. Su atención se dirigió luego al pestillo de la ventana, un mecanismo simple pero resistente que sin duda había asegurado incontables ventanas a lo largo de la larga historia de la posada. También allí encontró pruebas de que no todo era lo que parecía. La superficie metálica mostraba arañazos claramente recientes, brillantes contra la pátina más oscura del uso y la antigüedad. Más aún, atrapada en el intrincado funcionamiento del mecanismo, había una cantidad minúscula de lo que parecía ser cera. Miss Marple tocó suavemente la sustancia con la punta de su dedo, notando que aún estaba ligeramente blanda a pesar del paso del tiempo. La consistencia y el color eran inconfundibles para cualquiera familiarizado con el oficio de zapatero. Era la misma cera que se usaba para reforzar el hilo y hacer impermeable el cuero, una sustancia que Albert Rudge sin duda tendría a mano para el mantenimiento de los diversos accesorios y herrajes de la posada. Las implicaciones de estos descubrimientos comenzaban a formar un patrón en la mente de Miss Marple, aunque el cuadro completo seguía siendo frustrantemente esquivo. Alguien había manipulado claramente la ventana después de su sellado inicial, reposicionando la cinta con cuidadosa precisión y usando herramientas que dejaron atrás estas huellas sutiles pero inconfundibles. Se movió para examinar el marco de la ventana desde un ángulo diferente, arrodillándose con cuidado junto al alféizar para estudiar el borde inferior de la aplicación de la cinta. Allí, donde el papel marrón se unía con la madera pintada, encontró evidencia adicional del meticuloso cuidado que se había tomado. La cinta había sido alisada con algo que dejó un patrón distintivo en el adhesivo. No la presión aleatoria de los dedos, sino los trazos deliberados de un instrumento diseñado para un trabajo preciso. El patrón sugería una aplicación zurda, las pinceladas moviéndose constantemente de izquierda a derecha, de una manera que hablaba de hábito y familiaridad. Miss Marple guardó esta observación con el mismo cuidado que había dado a todas las demás, sabiendo que tales detalles a menudo resultaban cruciales para establecer no solo lo que se había hecho, sino quién lo había hecho. Mientras se preparaba para salir de la habitación 3, Miss Marple hizo un último repaso de la escena. La luz de la tarde había cambiado, proyectando nuevas sombras sobre el suelo y destacando detalles que antes habían sido invisibles. Cerca del umbral, apenas perceptible contra las oscuras tablas del suelo,
divisó una diminuta mota del mismo material translúcido que había encontrado en el dobladillo de la cortina. Este segundo fragmento era aún más pequeño que el primero, no mayor que un grano de arroz, pero su presencia confirmaba sus crecientes sospechas sobre la verdadera naturaleza de la muerte del señor Jameson. Alguien había estado en esta habitación después de la muerte del huésped. Alguien que había tenido un cuidado extraordinario en organizar la escena de una manera particular, dejando al mismo tiempo estos ínfimos rastros de su presencia. La calidad de la ejecución era impresionante. Un tipo de atención al detalle que hablaba de experiencia profesional o de la precisión desesperada de alguien que comprendía que su libertad dependía del éxito de su engaño. Sin embargo, incluso el criminal más cuidadoso, reflexionó Miss Marple, no podía eliminar por completo todas las huellas de su paso. Al descender la escalera por lo que sospechaba podría ser la última vez, Miss Marple llevaba consigo la creciente certeza de que la muerte del señor Jameson estaba muy lejos de ser el simple caso de causas naturales que el inspector Slack había proclamado. La evidencia oculta en la habitación sellada contaba una historia completamente distinta, una de planificación deliberada, ejecución cuidadosa y un asesino que poseía tanto el conocimiento como los medios para cometer lo que bien podría haber sido el crimen perfecto. El papel engomado marrón, que al principio había parecido tan inofensivo, se revelaba como un elemento crucial en un plan ingenioso, uno que confiaba en la muy humana tendencia a aceptar la explicación obvia en lugar de profundizar en verdades incómodas. Pero Miss Marple había aprendido hacía mucho tiempo que la verdad, como sus patrones de tejido, solo revelaba sus elementos más importantes a quienes eran lo suficientemente pacientes para examinar cada puntada. La tarde trajo consigo una energía inquieta que parecía impregnar las propias paredes de la posada azul. Aunque el inspector Slack se había declarado satisfecho con la investigación preliminar, Miss Marple se sintió atraída de nuevo hacia la posada con la persistencia de una polilla hacia la luz de una vela. Había preguntas que exigían respuestas, y había aprendido hacía tiempo que los detalles más significativos solo se revelaban bajo un examen minucioso. Albert Rudge, con su compostura habitual algo alterada por los acontecimientos de la mañana, le concedió permiso para examinar la habitación una vez más antes de que fuera sellada permanentemente. Aunque no veo qué más podría descubrirse, admitió, su voz cargada con el cansancio de un hombre que había visto demasiada agitación en un solo día. El inspector Slack parecía bastante seguro de que fueron causas naturales. Miss Marple subió la ya familiar escalera con pasos medidos, sus ojos atentos captando cada detalle de la escena que la luz del día ahora revelaba con una claridad implacable. El papel engomado marrón que sellaba los marcos de las ventanas atrajo de inmediato su atención, y se acercó a él con el cuidado meticuloso de quien entendía que la verdad a menudo se ocultaba en los detalles más mundanos. La cinta había sido aplicada con considerable habilidad, formando una barrera ininterrumpida alrededor de todo el marco de la ventana. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, pasando la punta de sus dedos por los bordes, detectó algo que la hizo detenerse. El adhesivo no solo llevaba el esperado olor a goma arábiga, sino también un tenue olor subyacente que le resultaba extrañamente familiar aunque difícil de identificar. Se inclinó hacia la ventana, su cabeza blanca ladeada en un ángulo que habría divertido a sus vecinos de haberla visto. El olor estaba definitivamente presente, aunque sutil. Un aroma agudo y limpio que le recordaba algo. Pescado, tal vez, pero no el olor terroso de las capturas frescas del río. Era más frío, más clínico, como el olor que se adhería a la furgoneta del pescadero después de hacer su recorrido en los días más calurosos del verano. Su examen del lado izquierdo del marco de la ventana resultó aún más revelador. Allí, sobre la superficie de madera pintada, pudo discernir el contorno tenue donde la cinta había estado colocada de manera diferente. El adhesivo había dejado una huella fantasmal, mostrando que la colocación actual no era la disposición original. Alguien había tenido un cuidado considerable en reposicionar esta sección en particular, moviéndola más cerca del borde del marco con una precisión que hablaba de intención deliberada más que de un simple ajuste casual. Muy instructivo, murmuró para sí, sus dedos trazando las marcas reveladoras con la delicadeza de una arqueóloga examinando fragmentos de cerámica antigua. Las cortinas, que colgaban en pliegues ordenados junto a la ventana sellada, merecían su propia investigación. Miss Marple levantó la tela con cuidado, examinando el dobladillo con la minuciosidad de alguien que había pasado toda una vida trabajando con textiles. Atrapada en el pliegue del material, apenas visible para un observador casual, había una fina astilla de lo que parecía ser celofán. Era crujiente al tacto y translúcido, no mayor que la uña de un niño. Sin embargo, su presencia le resultó profundamente significativa. Extrajo el fragmento con infinita precaución,
sosteniéndolo contra la pálida luz de la tarde que se filtraba por las ventanas selladas. El material era de excelente calidad, del tipo que se utilizaba para envolver productos caros o proteger artículos delicados de la humedad. Sus bordes eran limpios y rectos, lo que sugería que había sido cortado en lugar de rasgado, y un lado mostraba el rastro más tenue de adhesivo. La ubicación de este hallazgo era particularmente intrigante. El dobladillo de la cortina colgaba justo al lado del pestillo de la ventana, precisamente en el lugar donde alguien que trabajara para manipular el mecanismo podría haberse rozado con la tela. Miss Marple dobló el celofán cuidadosamente en su pañuelo, añadiéndolo a la creciente colección de anomalías que rodeaban la muerte del señor Jameson. Su atención se dirigió entonces al pestillo de la ventana, un mecanismo simple pero robusto que sin duda había asegurado innumerables ventanas a lo largo de la larga historia de la posada. Allí también encontró evidencia de que no todo era lo que parecía. La superficie metálica mostraba arañazos claramente recientes, brillantes contra el patrón más oscuro del desgaste y el uso. Más significativamente, atrapada en el intrincado mecanismo, había una cantidad diminuta de lo que parecía ser cera. Miss Marple tocó suavemente la sustancia con la punta de su dedo, descubriendo que aún estaba ligeramente blanda a pesar del paso del tiempo. La consistencia y el color eran inconfundibles para cualquiera familiarizado con el oficio de zapatero. Era la misma cera que se usaba para reforzar el hilo y hacer impermeable el cuero, una sustancia que Albert Rudge sin duda tendría a mano para mantener los diversos accesorios y enseres de la posada. Las implicaciones de estos hallazgos comenzaban a formar un patrón en la mente de Miss Marple, aunque la imagen completa seguía siendo frustrantemente esquiva. Alguien había manipulado claramente la ventana después de su sellado inicial, recolocando la cinta con precisión cuidadosa y utilizando herramientas que habían dejado estos rastros sutiles pero inconfundibles. Se movió para examinar el marco de la ventana desde otro ángulo, arrodillándose con cuidado junto al alféizar para estudiar el borde inferior de la aplicación de la cinta. Allí, donde el papel marrón se unía a la madera pintada, encontró más pruebas del meticuloso cuidado que se había tenido. La cinta había sido alisada con algo que dejó un patrón distintivo en el adhesivo. No la presión aleatoria de los dedos, sino las pinceladas deliberadas de un implemento diseñado para un trabajo preciso. El patrón sugería una aplicación zurda, los trazos moviéndose constantemente de izquierda a derecha, de una manera que hablaba de hábito y familiaridad. Miss Marple archivó esta observación con el mismo cuidado que había dado a todas las demás, sabiendo que tales detalles a menudo resultaban cruciales para establecer no solo lo que se había hecho, sino quién lo había hecho. Mientras se preparaba para salir de la habitación 3, Miss Marple hizo un último repaso de la escena. La luz de la tarde había cambiado, proyectando nuevas sombras sobre el suelo y resaltando detalles que antes habían sido invisibles. Cerca del umbral, apenas perceptible contra las oscuras tablas del suelo, vio una diminuta mota del mismo material translúcido que había encontrado en el dobladillo de la cortina. Este segundo fragmento era aún más pequeño que el primero, no mayor que un grano de arroz, pero su presencia confirmaba sus crecientes sospechas sobre la verdadera naturaleza de la muerte del señor Jameson. Alguien había estado en esta habitación después de la muerte del huésped. Alguien que había tenido un cuidado extraordinario en organizar la escena de una manera particular, dejando al mismo tiempo estos minúsculos rastros de su presencia. La calidad de la ejecución era impresionante. Un tipo de atención al detalle que hablaba de experiencia profesional, o de la precisión desesperada de alguien que comprendía que su propia libertad podía depender del éxito de su engaño. Sin embargo, incluso el criminal más cuidadoso, reflexionó Miss Marple, no podía eliminar por completo todas las huellas de su paso. Al descender la escalera, por lo que sospechaba podría ser la última vez, Miss Marple llevaba consigo la creciente certeza de que la muerte del señor Jameson estaba muy lejos de ser el simple caso de causas naturales que el inspector Slack había proclamado. La evidencia oculta en la habitación sellada contaba una historia completamente distinta, una de planificación deliberada, ejecución cuidadosa y un asesino que poseía tanto el conocimiento como los medios para cometer lo que bien podría haber sido el crimen perfecto. El papel engomado marrón, que al principio había parecido tan inofensivo, se revelaba como un elemento crucial en un plan ingenioso. Uno que confiaba en la muy humana tendencia a aceptar la explicación obvia en lugar de profundizar en verdades incómodas. Pero Miss Marple había aprendido hacía mucho tiempo que la verdad, como sus patrones de tejido, solo revelaba sus elementos más importantes a quienes fueran lo suficientemente pacientes para examinar cada puntada. La compañía Benham Cold Storage ocupaba un sólido edificio de ladrillo en las afueras de Match Benham. Su alta chimenea y los muelles de carga eran testimonio de la moderna eficiencia que había revolucionado la conservación de los productos perecederos.
Miss Marple había hecho el viaje en el ómnibus matutino, declarando como propósito visitar las tiendas del pueblo más grande, aunque su verdadero interés estaba en comprender el origen del periódico que había desempeñado un papel crucial en los acontecimientos de la noche anterior. Tom Kemp resultó ser una fuente de información inestimable sobre las instalaciones de almacenamiento en frío. Su familiaridad con el lugar provenía de su doble papel como conductor del ómnibus y mozo a tiempo parcial. Cuando Miss Marple lo encontró cargando paquetes cerca del depósito, lo halló más que dispuesto a hablar de su lugar de trabajo con el orgullo casual de un hombre que comprendía a fondo su oficio. «¿Hielo seco, quiere decir?», dijo, rascándose la cabeza cuando ella hizo delicadas preguntas sobre los métodos de conservación empleados por los modernos pescaderos. «Oh, sí, vendemos mucho de eso. Principalmente a los conductores de furgonetas de pescado y a los de triciclos de helados. Mantiene las cosas congeladas durante horas sin hacer el desastre que haría el hielo normal». Miss Marple asintió con la interesada atención de alguien genuinamente curioso por tales asuntos. «¡Qué fascinante! Imagino que debe ser muy conveniente para las personas que necesitan transportar productos perecederos a largas distancias». «Así es», continuó Tom, entusiasmándose con su tema. «La cosa es como mágica, de verdad. Echas un pedazo en una caja con tu pescado o tus conejos, y se mantienen frescos como el día en que fueron atrapados. Nos vienen de todo tipo, carniceros, pescaderos, incluso algunos aldeanos que quieren mantener frío su asado del domingo durante los meses de verano». La mención casual del conejo le pareció a Miss Marple particularmente relevante, dado el pedido del señor Jameson de mantener la puerta del sótano sin pestillo para dejar entrar el aire nocturno. Archivó este detalle en su creciente colección de hechos aparentemente inocuos que empezaban a formar un patrón en su mente. «No supongo», aventuró con cautela, «que recuerde haber vendido algo a nuestros huéspedes en el Blue Boar recientemente». Tom negó con la cabeza con certeza. «Albert Rudge nunca ha puesto un pie aquí. No en todos los años que lo conozco. Mantiene su cerveza fría a la antigua usanza, con hielo del estanque en invierno y un sótano profundo en verano. Albert es un hombre tradicional». Esta información resultó más significativa de lo que Tom podía imaginar. Si Albert Rudge no había comprado el hielo seco él mismo, entonces alguien más lo había adquirido para usarlo en la habitación 3. El periódico con el encabezado de la compañía de almacenamiento en frío no había llegado al Blue Boar a través de una transacción comercial normal. La posterior conversación de Miss Marple con Elsie Rudge resultó igualmente reveladora, aunque de maneras que la joven claramente no pretendía. Al preguntarle sobre la curiosa petición del señor Jameson respecto a la puerta del sótano, la memoria de Elsie fue precisa y algo desconcertada. «Pidió lo más extraño», confirmó, frunciendo el ceño al recordar los acontecimientos de la noche anterior. «Quería saber si la puerta del sótano podía dejarse sin pestillo en caso de que necesitara aire nocturno. Me pareció bastante raro, dado lo preocupado que parecía estar por las corrientes de aire en su habitación». Albert Rudge, cuando se le preguntó sobre este punto, fue tajante en su negativa. «La puerta del sótano permanece cerrada con pestillo, como siempre lo ha estado», declaró con la firmeza de un hombre que se tomaba en serio la seguridad. «Llevo 30 años manteniendo esta posada, y nunca he dejado esa puerta sin cerrar por la noche». Sin embargo, el examen de Miss Marple de la puerta del sótano reveló pruebas que contradecían la afirmación de Albert. La lengüeta del pestillo mostraba rastros inconfundibles de cera de zapatero, la misma sustancia pegajosa que había descubierto en el mecanismo de la ventana de la habitación 3. La cera había sido aplicada recientemente, su superficie aún retenía la consistencia maleable que indicaba un uso fresco. La posición de la cera era particularmente reveladora. Había sido frotada en el punto exacto donde el pestillo encajaría en su alojamiento, creando una sustancia que impediría que el mecanismo se asegurara adecuadamente, aunque diera la apariencia de un cierre normal. Alguien con un conocimiento íntimo de los accesorios de la posada había preparado esta puerta para ser abierta desde dentro, a pesar de la convicción de Albert de que permanecía debidamente asegurada. La inspección de Miss Marple del área detrás de la barra reveló la fuente de la cera de zapatero con una facilidad casi embarazosa. Albert guardaba una pequeña lata de la sustancia en un estante junto a las pértigas de la cerveza, usándola periódicamente para mantener la cuerda de la campana que llamaba al servicio desde las habitaciones superiores. La lata mostraba un uso reciente, su superficie llevaba la clara impresión de dedos que habían sacado una generosa porción de su contenido. Las implicaciones se volvían cada vez más claras. Alguien con acceso a las áreas internas del Blue Boar se había preparado para la visita del señor Jameson con una considerable previsión.
La puerta del sótano había sido tratada para permitir movimientos clandestinos dentro del edificio, mientras que la cera de Zapatero sugería que la misma persona había sido responsable de la cuidadosa manipulación del mecanismo de la ventana en la habitación 3. Cuando Miss Marple mencionó sus observaciones sobre el hielo seco al Dr. Oak, durante su encuentro fortuito frente a la oficina de correos, su respuesta añadió otra pieza al creciente rompecabezas. Peligroso en espacios cerrados, observó con la gravedad de un médico que comprendía las propiedades de varios gases. El dióxido de carbono es más pesado que el aire, ¿sabe? Se asienta en los lugares bajos y puede desplazar el oxígeno sin ninguna advertencia. Esta confirmación científica de lo que Miss Marple ya había comenzado a sospechar proporcionó el elemento final necesario para comprender el método detrás de la muerte del señor Jameson. El hielo seco, empacado en periódico y dejada sublimar en la maleta sellada, habría producido un flujo constante de dióxido de carbono durante toda la noche. El gas, al ser más pesado que el aire circundante, se habría asentado cerca del suelo de la habitación, desplazando gradualmente el oxígeno y creando una atmósfera mortal que vencería a cualquiera que durmiera a nivel de la cama. Las ventanas selladas aseguraban que no pudiera entrar aire fresco para diluir el efecto, mientras que la vela consumida proporcionaba evidencia del momento exacto en que el contenido de oxígeno se volvió insuficiente para sostener la combustión. El señor Jameson se había despertado para encontrarse en una atmósfera que ya no podía sostener la vida, sus intentos de alcanzar la puerta resultando inútiles mientras el dióxido de carbono lo vencía. La elegancia del método solo se igualaba a su aparente imposibilidad. ¿Cómo podía haberse ejecutado un plan así cuando la habitación estaba trancada desde dentro y la llave permanecía dentro? La respuesta, empezaba a comprender Miss Marple, residía en la cuidadosa preparación que había observado, la cera en el pestillo del sótano, la cinta de la ventana reposicionada, los fragmentos de celofán que hablaban de herramientas usadas para manipular la seguridad de la habitación desde fuera. Mientras regresaba a St. Mary Mead en el ómnibus de la tarde, Miss Marple reflexionaba sobre la creciente certeza de que la muerte del señor Jameson había sido planeada con una meticulosa atención al detalle. El papel del almacén frigorífico, el sótano preparado, la cera de Zapatero, todo apuntaba hacia un asesino que poseía tanto un conocimiento íntimo de la disposición de la posada Blue Boar como acceso a materiales que no estaban fácilmente disponibles para visitantes casuales. La pregunta que quedaba no era cómo se había cometido el crimen, sino quién, entre los ocupantes habituales de la posada, había poseído tanto los medios como el motivo para orquestar un engaño tan elaborado. La respuesta, sospechaba, resultaría estar más cerca de casa de lo que nadie imaginaba aún. El examen formal del difunto realizado por el Dr. Aduc se había completado para la mañana del jueves, y sus hallazgos confirmaron lo que Miss Marple ya había empezado a sospechar a través de sus propias observaciones cuidadosas. El informe del médico, entregado al inspector Slack con una precisión que caracterizaba todo su trabajo profesional, establecía la causa de la muerte como asfixia, sin evidencia de violencia ni envenenamiento. Bastante sencillo, en realidad, explicó el doctor Aduc a Miss Marple cuando se topó con él durante sus rondas cerca de la vicaría. El pobre hombre simplemente se quedó sin aire respirable. Ya fuera por alguna condición médica que afectara su respiración o simplemente como consecuencia desafortunada de sellar tan completamente esas ventanas, el resultado fue el mismo. Miss Marple asintió pensativamente, aunque en privado sabía que la verdadera causa era mucho más deliberada de lo que el buen doctor imaginaba. Me pregunto, dijo con cautela, si acaso notó algo particular sobre la posición de su cuerpo cuando fue descubierto. Ah, usted tiene un ojo agudo para los detalles, respondió el doctor Eddock con apreciación profesional. En efecto, fue hallado cerca del suelo, al lado de la cama, y no sobre ella, bastante consistente con alguien que se despertó encontrándose en dificultad respiratoria e intentó alcanzar la puerta. Esta descripción clínica coincidía perfectamente con la comprensión de Miss Marple sobre cómo se comportaría el dióxido de carbono en un espacio cerrado. El gas mortal se asentaría en el nivel más bajo de la habitación, creando un lago invisible de muerte que vencería a cualquiera que descendiera en su abrazo. Los últimos momentos del señor Jameson debieron de haber transcurrido en la terrible realización de que el mismo aire que buscaba respirar había sido envenenado contra él. Esa tarde, Miss Marple llevó a cabo una serie de experimentos que habrían parecido bastante inofensivos a cualquier observador casual, pero que sirvieron para confirmar su creciente comprensión del método del asesinato. Armada con varias velas de su propio suministro doméstico y la llave de la habitación 3, que Albert Rudge había proporcionado a regañadientes, se dispuso a probar sus teorías con el enfoque metódico de una filósofa natural. La primera vela, colocada en el suelo, cerca de donde se había descubierto el cuerpo del señor Jameson, se comportó de manera muy reveladora. Encendida,
La llama ardió insegura apenas unos instantes antes de empezar a vacilar y parpadear con el comportamiento angustiado de un fuego privado de combustible adecuado. En cuestión de minutos se había extinguido por completo, dejando solo un delgado rastro de humo para marcar su breve existencia. El gas pesado permanece abajo, murmuró Miss Marple para sí misma, recordando los principios científicos que el Dr. Edoc había explicado. El dióxido de carbono, al ser más denso que el aire ordinario, efectivamente se asentaría a nivel del suelo, creando una atmósfera donde la combustión no podía sostenerse. Una segunda vela, colocada sobre la repisa de la chimenea a la altura de los hombros, contó una historia marcadamente diferente. Allí, en las zonas altas de la habitación, donde aún predominaba el aire normal, la llama ardía con una luz clara y constante. El contraste fue tan dramático como esclarecedor, proporcionando una prueba visible de la estratificación atmosférica que había resultado fatal para el ocupante de la habitación. El examen de Miss Marple de las tablas del suelo reveló evidencia adicional que respaldaba su teoría. Cerca de la cama, apenas visible a menos que uno supiera exactamente dónde mirar, había una tenue marca pálida que no se parecía a otra cosa que a una línea de marea. La decoloración sugería que alguna forma de niebla o vapor se había asentado sobre el suelo durante la noche, dejando tras de sí esta firma fantasmal de su presencia. La marca no era el resultado de la humedad ordinaria, como cualquier ama de casa reconocería de inmediato. No había humedad asociada, ni olor a vapor o condensación. En cambio, poseía la cualidad peculiar de algo que había estado intensamente frío, lo suficientemente frío como para hacer que el propio aire se comportara de manera antinatural. Debajo del lugar donde había reposado la maleta verde, Miss Marple descubrió la evidencia más convincente hasta el momento. Un anillo perfecto de finos cristales de escarcha permanecía incrustado en el polvo acumulado, tan delicado que parecía pertenecer más a una mañana de invierno que al interior de una posada de pueblo. Los cristales ya comenzaban a desvanecerse mientras el calor de la tarde penetraba en la habitación, pero su mensaje era inconfundible para cualquiera con ojos para ver. La posición de esta escarcha correspondía exactamente con la base de la maleta, confirmando que el recipiente había contenido efectivamente algo capaz de producir frío extremo durante un periodo prolongado. El hielo seco, empacado en el periódico del almacén frigorífico de Benham, habría sublimado durante la noche, produciendo tanto las frías temperaturas que crearon la escarcha como el dióxido de carbono mortal que había reclamado la vida del señor Jameson. Miss Marple levantó cuidadosamente la maleta una vez más, notando cómo el asa de cuero aún mostraba la distintiva marca pálida de un contacto prolongado con el frío intenso. El interior del maletín contaba su propia historia, el forro de seda manchado con marcas de humedad que hablaban de la transformación gradual de sólido a gas que había tenido lugar en su interior. Lo más revelador de todo fue el comportamiento del agua en la jarra cuando se sometió a su simple prueba. El terrón de azúcar que dejó caer en el recipiente produjo una efervescencia inmediata, el característico burbujeo que solo podía resultar de agua que había absorbido cantidades significativas de dióxido de carbono. El gas, al escapar del hielo seco, efectivamente había saturado el propio aire de la habitación, afectando incluso al agua potable con su presencia. Las implicaciones eran claras para cualquiera que entendiera las propiedades de las sustancias involucradas. El asesino había creado una cámara de muerte que operaba sobre los principios fundamentales de la química y la física, usando el propio aire como arma, mientras no dejaba rastro alguno que la observación casual pudiera detectar. Sin embargo, el plan, por toda su sofisticación científica, no había sido perfecto. Los cristales de escarcha, el agua alterada, la vela vacilante, estas eran las firmas que ninguna cantidad de ingenio podía eliminar por completo. Además, el asesino se había visto obligado a entrar en la habitación después de la muerte del señor Jameson para disponer la escena adecuadamente, dejando tras de sí la sutil evidencia que Miss Marple había detectado en la cinta reposicionada y los fragmentos de celofán. Mientras se preparaba para dejar la habitación 3 por lo que sospechaba podría ser la última vez, Miss Marple reflexionó sobre la notable ingenuidad del crimen que había desentrañado. El uso del dióxido de carbono como arma homicida demostró no solo conocimiento científico, sino también acceso a materiales e instalaciones que no estaban fácilmente disponibles para el público en general. La vela que no pudo mantenerse encendida había proporcionado la prueba final que necesitaba para comprender el método detrás de la muerte del señor Jameson. Ahora, solo quedaba identificar al individuo que poseía tanto los medios como el motivo para cometer un crimen tan elaborado. La respuesta estaba cada vez más segura, no se encontraba en lugares distantes ni en extraños misteriosos, sino en los confines familiares del propio Blue Boar. La pálida luz de la tarde proyectaba largas sombras sobre la plaza del pueblo mientras Miss Marple regresaba a casa,
su mente ya girando hacia la cuestión de la identidad y el motivo que completarían su comprensión de este asesinato tan ingenioso. El descubrimiento llegó por completo accidente, como solían hacerlo muchas de las revelaciones más significativas en la experiencia de Miss Marple. El inspector Slack, en su meticuloso examen de los efectos personales del difunto, había producido un talón de billete de tren del bolsillo del chaleco del señor Jameson, un pequeño rectángulo de cartón que a primera vista parecía confirmar la identidad del hombre como un viajero legítimo que había llegado a St. Mary Mead desde algún lugar distante. Sin embargo, una inspección más cercana reveló anomalías que a Miss Marple le parecieron profundamente significativas. El billete no llevaba sello de la perforadora del jefe de estación. Ninguna evidencia de que hubiera sido presentado para su recogida durante un viaje real. Más revelador aún, los bordes permanecían nítidos e inmaculados, careciendo del aspecto desgastado que inevitablemente produciría incluso un solo día de viaje. Muy peculiar, observó Miss Marple cuando el inspector Slack le mostró el billete durante su visita para informar de sus hallazgos preliminares al vicario. Uno esperaría alguna indicación de que el billete hubiera sido usado para su propósito previsto. El inspector Slack desestimó sus preocupaciones con la confianza de un hombre que había visto innumerables ejemplos de descuido humano. La gente guarda billetes viejos como recuerdos todo el tiempo, declaró. Valor sentimental, probablemente. O quizás simplemente olvidó entregarlo al revisor. Miss Marple aceptó esta explicación con la cortesía debida a la autoridad oficial, aunque en privado la encontró totalmente poco convincente. Un hombre que viajaba con tan evidente preocupación por las formalidades, pagando su cuenta en monedas de plata exactas, solicitando papel engomado adicional para sellar corrientes de aire, difícilmente sería descuidado con procedimientos de viaje tan fundamentales como la recogida de billetes. Su conversación con Tom Kemp a la mañana siguiente resultó mucho más esclarecedora de lo que la desestimación casual del inspector Slack había sugerido. El conductor del ómnibus, abordado con su característica mezcla de curiosidad gentil y aparente ingenuidad, proporcionó información que situaba el billete no usado en una luz completamente diferente. El de las 6:15 de ayer por la tarde. Tom se rascó pensativamente la barbilla canosa. No puedo decir que recuerde a ningún pasajero que coincidiera con esa descripción. Claro, apenas miro los rostros la mayoría del tiempo, demasiado ocupado observando la carretera y cumpliendo con el horario, pero me habría fijado en alguien que bajara en el Blue Boar. De eso estoy seguro. El pulso de Miss Marple se aceleró, aunque mantuvo su expresión de interés moderado. Quizás descendió en una parada anterior y caminó el resto del trayecto. Posible, supongo, concedió Tom, aunque su tono sugería que lo encontraba improbable. Aún así, era una tarde áspera para caminar, y el Blue Boar no está precisamente oculto a la vista. La mayoría de la gente que quiere detenerse allí me lo dice directamente. Esta conversación llevó a Miss Marple a examinar los horarios del ómnibus con mayor cuidado del que había dedicado previamente a asuntos tan mundanos. El servicio de las 6:15 desde Match Benham era, en efecto, la última llegada programada de la tarde, y su ruta pasaba directamente por la entrada principal del Blue Boar. Cualquier pasajero que deseara descender allí necesariamente lo habría hecho a la vista de las ventanas de la posada y bajo la observación de Tom Kemp. Las implicaciones eran extremadamente preocupantes. Si el señor Jameson no había llegado en el ómnibus, como su aparición en ese momento preciso había sugerido, entonces toda su presencia en el Blue Boar se fundamentaba en un engaño. La cuidadosa sincronización de su llegada, coincidiendo con el servicio vespertino, había sido diseñada para crear la impresión de un viajero legítimo, evitando al mismo tiempo el escrutinio que habría implicado un estatus real de pasajero. El examen posterior de Miss Marple del registro de huéspedes de la posada reveló inconsistencias adicionales que apoyaban sus crecientes sospechas. La dirección consignada, de Laurels, Paddington, estaba inscrita en la misma cuidadosa caligrafía en letra redonda que había firmado el nombre M.R. Jameson, pero algo en la formación de las letras le resultaba familiar de una manera que no podía ubicar de inmediato. Una discreta consulta en la oficina de correos, realizada bajo el pretexto de reenviar una carta que había quedado atrás, confirmó lo que Miss Marple había empezado a sospechar. De Laurels, Paddington no existía, al menos no en ninguna forma que las autoridades postales pudieran reconocer. La dirección era tan ficticia como el nombre bajo el cual había sido registrada. La propia escritura merecía un estudio más detenido. Miss Marple había pasado suficientes años observando la caligrafía de varios individuos como para reconocer las características que distinguían una mano de otra. El texto en el registro poseía las cualidades distintivas de alguien acostumbrado a escribir en libros oficiales, la cuidadosa formación de las letras diseñadas para la claridad y la permanencia,
el espaciado medido que hablaba de rutina profesional más que de correspondencia casual. No era el garabato nervioso de un viajero ansioso registrándose en una posada desconocida. En cambio, poseía la autoridad confiada de alguien que escribía en tales libros como parte de una práctica habitual. El descubrimiento sugería que el señor Jameson no solo estaba familiarizado con los procedimientos de hostelería, sino que participaba activamente en ellos de manera profesional. Cuando Miss Marple comparó esta escritura con ejemplos de escritura que podía observar en todo el Blue Boar, las marcas de tiza en los toneles de cerveza, las entradas en varios registros de servicio, las cuidadosas anotaciones de la propia mano de Albert Rudge, ciertas similitudes se hicieron evidentes que no podían atribuirse a una mera coincidencia. La realización trajo consigo una avalancha de observaciones adicionales que de repente adquirieron un nuevo significado. Los zapatos del señor Jameson, que ella había notado llevaban el trabajo distintivo de Simmons, el zapatero de Match Benham, sugerían no a un extraño viajero, sino a alguien con conexiones locales que había requerido recientemente servicios de reparación. Su paraguas, notablemente seco a pesar de la persistente llovizna de la tarde, indicaba a alguien que en realidad no había estado expuesto al clima durante su supuesto viaje. Lo más revelador de todo era su conocimiento íntimo de las acomodaciones del Blue Boar. Su solicitud específica de la habitación 3, parece tranquila, sugería familiaridad con la disposición de la posada que ningún huésped primerizo podría poseer. La posición de la habitación con vista al cementerio, en lugar de a las áreas más concurridas cerca de la sala común, no era información que resultara evidente para alguien que se acercara al establecimiento por primera vez. El panorama que surgía de estos detalles acumulados era el de un engaño elaborado más que el de un simple viaje. El señor Jameson no había viajado a ese Temeri desde algún lugar distante, sino que había asumido una identidad falsa como parte de un plan cuidadosamente orquestado. El billete de tren sin usar no era evidencia de un viaje realizado, sino un accesorio diseñado para respaldar una historia fabricada de un viaje legítimo. Las implicaciones para la investigación eran profundas. Si la víctima no era el inocente extraño que había parecido ser, entonces su presencia en el Blue Boar debía entenderse en un contexto completamente diferente. Alguien con conocimiento local y familiaridad profesional con los procedimientos de hostelería había asumido una identidad falsa con propósitos que aún estaban por determinar. El examen de Miss Marple del talón del billete bajo una lupa reveló un último detalle que confirmó sus sospechas. El papel llevaba la tenue impresión de huellas dactilares, pero esas marcas estaban limitadas a los bordes, donde alguien había manipulado el billete con cuidado para evitar dañar su prístina condición. No había pliegues, ni manchas de tierra, ni evidencia del manejo casual que inevitablemente acompañaría un uso real. El billete había sido adquirido, pero nunca empleado, guardado como prueba de un viaje que nunca tuvo lugar. Era, en resumen, un elemento crucial en lo que comenzaba a parecer una elaborada mascarada, una que había sido planeada con considerable atención al detalle, pero que no había tenido en cuenta la penetrante observación que Miss Marple aportaba a los detalles aparentemente insignificantes. Mientras doblaba su tejido y se preparaba para salir del salón del Blue Boar esa noche, Miss Marple reflexionaba sobre cómo las más pequeñas discrepancias solían revelar los mayores engaños. El billete sin viaje había abierto una ventana a la verdadera naturaleza de los acontecimientos de la noche anterior, revelándolos como mucho más complejos y deliberados de lo que nadie había imaginado. El descubrimiento que resultaría más crucial para comprender la mecánica del crimen llegó durante el examen final que Miss Marple realizó del mecanismo de la puerta de la habitación 3. Lo que encontró allí demostraría que incluso el engaño más cuidadosamente planeado debía dejar huellas de su ejecución, por muy hábil que el autor creyera ser. El cerrojo en sí parecía poco notable a primera vista, un simple mecanismo de hierro del tipo encontrado en innumerables establecimientos en toda Inglaterra. Sin embargo, el ojo entrenado de Miss Marple, agudizado por décadas de observar pequeños detalles que otros pasaban por alto, detectó anomalías que hablaban de una manipulación reciente e inusual. Atrapado en el aro metálico por el que pasaba el cerrojo había un solo hilo de lana gris, tan fino que era casi invisible a menos que se examinara el mecanismo desde el ángulo correcto. El hilo había sido pulido hasta una suavidad casi sedosa por la fricción repetida contra la superficie metálica, lo que sugería que algún tipo de cordón o cuerda había sido pasado por la caja del cerrojo con considerable fuerza. Miss Marple extrajo el hilo con infinito cuidado, usando la punta de una aguja de tejer para liberarlo sin dañar su estructura. El material era de buena calidad, del tipo utilizado en la fabricación de cordeles fuertes o cuerdas ligeras, y su condición indicaba un uso reciente en lugar de una acumulación gradual a lo largo del tiempo. Cerca del umbral de la habitación, apenas visible contra las oscuras tablas del suelo, descubrió una segunda pista que complementaba la primera.
Una diminuta mota de material adhesivo transparente yacía donde obviamente había sido dejada durante la operación que allí había tenido lugar. La sustancia estaba todavía ligeramente pegajosa al tacto, confirmando su aplicación reciente. La posición de estos descubrimientos era altamente significativa. El hilo en el cerrojo y el adhesivo cerca de la puerta sugerían que alguien había ideado un método para manipular la seguridad de la habitación desde fuera, a pesar de la aparente imposibilidad de tal operación. El cerrojo solo podía correrse desde dentro de la habitación. Sin embargo, la evidencia física indicaba que, de hecho, se había producido una manipulación externa. Siguiendo una inspiración nacida de su conocimiento práctico de los mecanismos domésticos, Miss Marple solicitó varios artículos de los suministros de Albert Rudd, una hoja de papel de envolver marrón, una yarda de cordel fuerte y una fina astilla de madera que pudiera servir como herramienta improvisada. Lo que demostró con estos simples materiales revolucionaría la comprensión del caso por parte del inspector Slack. La técnica, aunque ingeniosa, no estaba más allá de las capacidades de alguien familiarizado con la disposición del hostal y poseedor de conocimientos mecánicos básicos. Al deslizar la fina astilla de madera bajo la puerta, cuidadosamente envuelta en celofán para proporcionar la suavidad necesaria, era posible enganchar el cordel alrededor del eje del cerrojo. Una disposición cuidadosa del papel como guía permitía colocar la cuerda con precisión. Una vez correctamente colocada, un tirón firme en el cordel corría el cerrojo desde fuera de la habitación, asegurando la puerta tan eficazmente como si la operación se hubiera realizado desde dentro. La astilla de madera podía retirarse después, dejando atrás solo los diminutos rastros que Miss Marple había descubierto, el hilo pulido y el fragmento de adhesivo que había asegurado el envoltorio de celofán. Notable, admitió el inspector Slack cuando Miss Marple completó su demostración. Aunque debo decir que se requeriría una habilidad considerable para ejecutar tal procedimiento con éxito. En efecto, asintió Miss Marple. Un conocimiento íntimo de las características particulares de la puerta. Habría que entender exactamente cómo funcionaba el mecanismo del cerrojo y haber practicado la técnica lo suficiente para garantizar el éxito. La demostración planteó preguntas inmediatas sobre quién podría poseer tanto el conocimiento como los materiales necesarios para tal operación. La astilla de madera era del tipo comúnmente utilizado por carpinteros y artesanos, mientras que el celofán sugería acceso a materiales empleados para envolver o proteger objetos delicados. Lo más significativo era que la técnica requería una comprensión minuciosa de la disposición física del Blue Burr. La persona que había ejecutado este procedimiento necesitaba conocer no solo la posición exacta del cerrojo, sino también la relación de la puerta con las tablas del suelo bajo ella. Tal conocimiento solo podía provenir de una familiaridad prolongada con las disposiciones internas del establecimiento. La reacción de Elsie Rollers a esta revelación resultó particularmente reveladora. Cuando Miss Marple mencionó casualmente el hallazgo de cera de zapatero en varios accesorios del hostal, el rostro de la joven se tiñó de un rubor cuya magnitud parecía desproporcionada respecto a la inocente naturaleza de la observación. Padre guarda esa cera detrás de la barra, admitió a regañadientes. La usa para la cuerda de la campana cuando chirría. Los huéspedes se quejan si la cuerda hace ruido cuando la tiran para pedir servicio. Esta explicación proporcionó el vínculo final para comprender cómo se había logrado la manipulación de la puerta. La cera de zapatero aplicada al mecanismo del cerrojo habría proporcionado la lubricación necesaria para asegurar un funcionamiento suave, al tiempo que amortiguaba cualquier sonido que pudiera alertar a otros de que se estaba llevando a cabo el procedimiento. La ubicación de la cera detrás de la barra era particularmente significativa, ya que indicaba que el acceso a este material crucial estaba limitado a quienes tenían un conocimiento íntimo de las disposiciones internas del hostal. Un huésped ocasional no tendría oportunidad de descubrir, y mucho menos apropiarse, de tales suministros especializados. El examen de Miss Marple del área detrás de la barra confirmó que la lata de cera de zapatero mostraba un uso reciente. La superficie llevaba impresiones claras donde unos dedos habían sacado parte del contenido, y la consistencia sugería que esta extracción había tenido lugar en el último día o dos. Las implicaciones eran cada vez más claras. Alguien con acceso irrestricto a los suministros y las instalaciones del Blue Burr se había preparado extensamente para los acontecimientos de la noche anterior. La manipulación de la puerta no había sido una improvisación espontánea, sino un elemento cuidadosamente planeado de un esquema mayor. La técnica también explicaba cómo el asesino había podido entrar en la habitación 3 tras la muerte del señor Jameson para realizar los arreglos finales que apoyarían la apariencia de causas naturales, la cinta de la ventana recolocada, la disposición cuidadosa de la maleta, la escenificación general de la escena.
Todo ello pudo haberse realizado durante una breve visita a la habitación antes de correr el cerrojo desde fuera. La investigación del inspector Slack del exterior del edificio no reveló evidencia de disturbios que sugirieran una entrada forzada o una actividad inusual. El asesino había operado claramente desde dentro del establecimiento, usando llaves y conocimientos que pertenecían a alguien con acceso legítimo a todas las áreas del hostal. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, Miss Marple se encontró poseedora de una comprensión completa de cómo se había cometido el asesinato. El dióxido de carbono del hielo seco en sublimación, las ventanas selladas, el cerrojo manipulado. Cada elemento representaba un componente cuidadosamente planeado en lo que podría haber sido el crimen perfecto. Sin embargo, el perpetrador cometió el error fatal de creer que la mera ingeniería técnica podía sustituir la eliminación completa de pruebas. El hilo bruñido, el fragmento de celofán, la cera de zapatero mal colocada. Estas huellas diminutas contaban una historia que ningún ingenioso plan podía borrar por completo. La pregunta que quedaba no era cómo se había llevado a cabo el crimen, sino que miembro de la pequeña comunidad del Blue poseía tanto los medios como el motivo para orquestar un engaño tan elaborado. La respuesta, estaba segura Miss Marple, residía en comprender la verdadera identidad del señor Jameson y la razón por la cual alguien había considerado necesario disponer su muerte con tanto esmero. Mientras recogía su labor de punto y se preparaba para dejar la posada, quizá por última vez como investigadora y no solo como huésped, Miss Marple reflexionó sobre la paradoja que había revelado su examen de las pruebas. La perfección misma de la ejecución del crimen se había convertido en su mayor debilidad, creando un rastro de diminutas pistas que conducían inexorablemente hacia la verdad. El momento de la revelación llegó con la tranquila certeza que Miss Marple había aprendido a asociar con la resolución de los misterios más desconcertantes de la vida. Había reunido a los principales actores en el modesto salón del Blue Boar, donde la luz de la tarde se filtraba en ángulo por los ventanales de rombos, iluminando una escena que permanecería grabada en la memoria de todos los presentes. El inspector Slack ocupaba su posición habitual cerca de la chimenea, con su cuaderno listo, aunque su expresión sugería que seguía sin convencerse de que las teorías de Miss Marple fueran más sólidas que la explicación de causas naturales que él prefería. El doctor Haddock estaba sentado con la paciente atención de un hombre de ciencia, curioso por ver cómo se entrelazarían los distintos hilos de evidencia. Albert y Nellie Ragg permanecían cerca de la barra, sus rostros mostrando la cortesía tensa de anfitriones cuyo establecimiento se había convertido en el centro de una atención indeseada. Creo, comenzó Miss Marple con la suave autoridad que también le había servido en innumerables ocasiones similares, que todos hemos estado trabajando bajo un error fundamental en cuanto a los sucesos del martes por la noche. El hombre que murió en la habitación número 3 no era el misterioso viajero que parecía ser, sino alguien a quien todos conocíamos, aunque no con el nombre que eligió inscribir en el registro. Hizo una pausa para dejar que esa afirmación calara antes de continuar con su meticulosa exposición de los hechos. El individuo que firmó como señor Jameson, de The Laurels en Paddington, era en realidad Cyril Blake, un hombre cuya presencia en St. Mary Mead no era ni casual ni inocente. El rostro de Albert Rudge palideció al oír ese nombre, aunque mantuvo la compostura con el dominio practicado de quien está acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles. Elsie, sin embargo, no pudo reprimir la brusca inspiración que se escapó de sus labios. Blake era un chantajista, prosiguió Miss Marple, con un tono tan factual como si hablara del clima. Un hombre que había hecho de descubrir las pequeñas indiscreciones que ocurren en todas las comunidades y exigir pago por su silencio, toda una profesión. Hace 3 años, llegó a enterarse de ciertas dificultades relacionadas con la joven Elsie aquí presente, un romance imprudente y un broche desaparecido que causaron considerable angustia en este hogar. La acusación flotó en el aire como el humo de una vela recién apagada. Las manos de Albert Rudge, notó Miss Marple, habían empezado a temblar levemente, aunque no pudo determinar de inmediato si por ira o por miedo. Las demandas iniciales de Blake fueron modestas, continuó ella. Ese tipo de hombres prefiere mantener acuerdos a largo plazo en vez de arriesgar la exposición mediante la codicia excesiva. Sin embargo, las circunstancias cambian, y hombres como Blake inevitablemente sucumben a la tentación de aumentar sus exigencias. Había regresado a St. Mary Mead con la intención de elevar su precio, amenazando con difundir sus relatos a través de las páginas de la crónica local si no se cumplían sus nuevos términos. El inspector Slack se inclinó hacia adelante con súbito interés. Está sugiriendo que esto fue un caso de asesinato y no de causas naturales. En efecto, respondió Miss Marple con calma. Aunque el método empleado fue tan ingenioso que casi logró parecer exactamente lo que usted concluyó al principio, una muerte accidental en una habitación sellada.
Dirigió su atención a las pruebas físicas que la habían conducido a esa conclusión, comenzando por las anomalías más obvias. Los zapatos de Blake llevaban el sello distintivo del zapatero Simmons, en Match Benham, lo cual indicaba un patronazgo reciente en la zona y no el calzado de un viajero desconocido. Su paraguas permanecía seco a pesar de la lluvia de la noche, lo que sugería que en realidad no había viajado bajo las inclemencias, como insinuaba su supuesto horario de llegada. El billete de tren sin usar proporcionaba otro elemento crucial para entender el engaño. El billete hallado en el bolsillo de Blake nunca se había utilizado para su propósito ostensible. Tom Kemp, que conducía el ómnibus nocturno, no recordaba a ningún pasajero que coincidiera con la descripción de Blake, a pesar de que la aparente llegada del hombre coincidía con el horario del servicio. El análisis de la escritura en el registro resultó especialmente condenatorio. La caligrafía empleada al firmar como señor Jameson mostraba los rasgos de alguien acostumbrado a escribir en libros oficiales, una pluma cuidadosa y precisa, diseñada para la claridad y la permanencia. No era la mano nerviosa de un viajero ansioso, sino la escritura segura de alguien profesionalmente familiarizado con los procedimientos de hospedaje. La verdadera genialidad del asesinato residía en su sofisticación científica. Miss Marple explicó cómo se había empaquetado hielo seco de la cámara frigorífica de Benham en la maleta verde, usando periódicos con el membrete de la empresa como aislante. La sublimación de ese hielo artificial había producido un flujo constante de dióxido de carbono durante la noche. El gas, más pesado que el aire ordinario, se acumuló a nivel del suelo en la habitación sellada, continuó. El señor Blake, durmiendo a la altura de la cama, habría ido respirando poco a poco una atmósfera con menos oxígeno y cada vez más saturada de dióxido de carbono. El proceso habría sido silencioso e inicialmente indetectable, convirtiéndolo en un método ideal para alguien que buscaba evitar signos evidentes de violencia. Las ventanas selladas fueron cruciales para el éxito del plan, impidiendo la entrada de aire fresco que podría haber diluido la atmósfera mortal. La cinta reposicionada que Miss Marple había detectado indicaba que el asesino había regresado a la habitación tras la muerte de Blake para realizar ajustes finales que apoyaran la apariencia de un suicidio o accidente. El mecanismo del cerrojo, explicó Miss Marple, había sido manipulado desde fuera usando una técnica que requería conocimiento mecánico y acceso a materiales especializados. La cera de zapatero hallada en el mecanismo solo podía provenir de los suministros guardados detrás de esta misma barra. Dirigió entonces su atención a Albert Rudge, cuya postura defensiva se había vuelto cada vez más evidente a medida que avanzaba la explicación. La persona responsable de este crimen necesitaba un conocimiento íntimo de la disposición del Blue Boar, acceso a sus suministros y la capacidad de moverse libremente por el establecimiento sin despertar sospechas. Y lo más importante, necesitaba un motivo convincente para querer silenciar de forma permanente a Cyril Blake. La evidencia de una ejecución zurda proporcionó el elemento final para establecer la identidad del asesino. La cinta reposicionada en el marco de la ventana mostraba el patrón característico de alisado de alguien que trabajaba de izquierda a derecha, el movimiento natural de una persona zurda. Además, cuando observé ayer a Elsie envolviendo bocadillos, su técnica seguía el patrón contrario, lo que confirma que este trabajo en particular no fue realizado por sus manos. La compostura de Albert Rudge finalmente se quebró bajo el peso de la evidencia acumulada. Sus hombros se hundieron como si se le hubiera colocado una gran carga encima, y su voz, cuando por fin habló, llevaba el cansancio de un hombre que había llegado al final de una larga y desesperada lucha. Quería que se adormeciera y se apagara, murmuró, con los ojos fijos en el suelo en lugar de enfrentar la mirada suave pero implacable de Miss Marple. Ese individuo me estaba exprimiendo, amenazando con destruir todo lo que había construido en 30 años. Cuando regresó exigiendo el doble que antes y prometiendo esparcir su veneno por el pueblo si me negaba. La confesión continuó en frases entrecortadas, mientras Albert describía su desesperado intento de librarse de la extorsión de Blake. El hielo seco había parecido ofrecer la solución perfecta, un método que aparentaría ser completamente natural, al mismo tiempo que le proporcionaba el silencio y la discreción que su situación exigía. El inspector Slack avanzó con la pesada pisada del deber oficial, sus esposas brillando a la luz de la tarde. Cuando Albert Rudge fue conducido lejos, Miss Marple reflexionó sobre la tragedia que el chantaje traía invariablemente a todos los que tocaba, víctima y perpetrador por igual, destruidos por el veneno de secretos que deberían haber permanecido enterrados en el pasado. El salón del reverendo Leonard Clement siempre había servido como un santuario extraoficial para aquellos que buscaban tanto consuelo espiritual como sabiduría terrenal. Y fue allí donde Miss Marple se encontró la noche posterior al arresto de Albert Rudge. El vicario y su esposa Griselda habían ofrecido su hospitalidad habitual,
sirviendo té y creando la atmósfera tranquila necesaria para reflexionar sobre los extraordinarios sucesos que habían sacudido a su apacible aldea. Lady Bantry, acompañada de sus íntimos, había llegado con su característica mezcla de curiosidad y compasión, su automóvil habiéndola dejado en la puerta de la vicaría justo cuando las campanas de la iglesia concluían su llamada vespertina al culto. El doctor Haydock completaba la pequeña reunión, dejando a un lado su maletín médico en favor de la más agradable tarea de la conversación social. Confieso que aún estoy algo desconcertada por los aspectos científicos del asunto, admitió Griselda Clement mientras servía té del familiar juego de porcelana. La idea de que el aire mismo pudiera convertirse en un arma me parece algo fuera del ámbito de la criminalidad ordinaria. Miss Marple aceptó su taza con el agradecimiento de quien ha pasado un día exigente desenredando los hilos del engaño humano. Me temo que la ciencia moderna ha proporcionado a los criminales oportunidades que habrían sido inimaginables para generaciones anteriores, observó. Albert Rudge empleó principios que cualquier persona razonablemente instruida podría conocer, pero los aplicó de un modo que casi consiguió un encubrimiento perfecto. El doctor Haydock asintió con la apreciación profesional de alguien que comprendía las implicaciones médicas del caso. El envenenamiento por dióxido de carbono es particularmente insidioso porque no da ninguna advertencia a la víctima. A diferencia del gas de hulla, que tiene un olor característico, este método habría vencido a Blake sin señal de peligro hasta que la conciencia empezara a desvanecerse. La conversación giró hacia las elaboradas medidas que Albert había tomado para crear su crimen imposible. Miss Marple volvió a detallar la cuidadosa secuencia de hechos, la adquisición de hielo seco en la cámara frigorífica de Benham, la preparación de la puerta del sótano con cera de zapatero para permitir un movimiento clandestino, el sellado de las ventanas de la habitación número 3 para impedir la circulación de aire y, finalmente, la manipulación del cerrojo para asegurar la habitación desde el exterior. Cada elemento era necesario para el conjunto, explicó, moviendo las agujas de tejer con su ritmo habitual mientras hablaba. Eliminar un solo componente y toda la estructura se habría venido abajo. Albert lo entendía, por eso planeó con tanta atención al detalle. Lady Bantry se inclinó hacia adelante con el vivo interés de quien había presenciado numerosas investigaciones desde la periferia. Pero seguramente el riesgo de ser descubierto era enorme. Tantas cosas pudieron salir mal. En efecto, así fue, concedió Miss Marple. Y allí radicó el error fundamental de Albert. Creyó que la sofisticación técnica podía sustituir la simple verdad de que el asesinato deja inevitablemente huellas. Los cristales de escarcha bajo la maleta, las propiedades alteradas del agua, la cinta reposicionada, eran firmas que ningún plan podía eliminar por completo. El reverendo Clement, que había permanecido pensativo y en silencio durante buena parte de la conversación, planteó una cuestión que tocaba las dimensiones morales del caso. No se puede evitar sentir cierta simpatía por la situación de Albert, aun condenando sus actos. Blake era, por todos los relatos, un individuo profundamente desagradable que se ganaba la vida explotando las desgracias de los demás. El rostro de Miss Marple se tornó grave mientras consideraba esa observación. El chantaje es en verdad un crimen particularmente cruel, uno que destruye tanto a la víctima como al perpetrador a través del veneno del miedo y la codicia. Sin embargo, no podemos permitir que la compasión por la situación de Albert oscurezca el hecho de que eligió el asesinato como solución a un problema que podría haberse resuelto por otros medios. El doctor Haydock dejó su taza con un movimiento deliberado, como quien ha llegado a una conclusión. La tragedia no radica solo en la muerte de Blake, sino en la destrucción de 2 vidas. Albert Rudge era, según todos los informes, un hombre decente, empujado a medidas desesperadas por circunstancias intolerables. La precisión científica del método de asesinato había impresionado incluso al inspector Slack, quien al principio había descartado la posibilidad de juego sucio. Miss Marple recordó su admisión a regañadientes de que el caso representaba uno de los intentos más ingeniosos de encubrir un asesinato que había visto en 20 años de trabajo policial. El uso del dióxido de carbono fue inspirador, reconoció ella. Ofrecía todas las ventajas del veneno: silencio, apariencia de naturalidad, efecto retardado, sin los inconvenientes de la detección mediante análisis químicos. Si Albert se hubiera conformado con permitir que el veredicto inicial de causas naturales se mantuviera, bien podría haber escapado completamente a la justicia. Pero la compulsión del asesino por perfeccionar su engaño fue, en última instancia, su perdición. El reposicionamiento de la cinta en la ventana, destinado a crear una apariencia más convincente de obra propia de Blake, en cambio proporcionó la prueba crucial que reveló la verdadera naturaleza del crimen.
Griselda Clement sirvió más té mientras la oscuridad de noviembre se asentaba sobre el pueblo más allá de las ventanas de la vicaría. ¿Qué será de la pobre Elsie?, se preguntó en voz alta. La muchacha difícilmente puede ser considerada responsable de las acciones de su padre, pero el escándalo sin duda afectará a sus perspectivas. Lady Bantry, cuya naturaleza práctica le había servido bien en numerosas crisis del pueblo, ofreció una inmediata tranquilidad. La joven tendrá un puesto en Gossington Hall si lo desea. Cada vez es más difícil encontrar buen personal, y la desgracia de Elsie ciertamente no es culpa suya. Esta generosa oferta llevó a Miss Marple a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del caso. Me parece que el verdadero crimen de Blake no residía en sus actos específicos de extorsión, sino en su corrupción de los lazos naturales de comunidad que hacen posible la vida en el pueblo. Transformó la confianza en miedo, la amistad en sospecha, creando una atmósfera en la que personas honestas se sentían obligadas a contemplar medidas desesperadas. La conversación derivó poco a poco hacia la cuestión de cómo podrían prevenirse tales tragedias en el futuro. El Dr. Haydock sugirió que las actividades de Blake habían sido posibles gracias a la misma discreción que normalmente protegía la privacidad de la aldea, mientras que el reverendo Clement se preguntaba si una mayor apertura sobre errores pasados podría arrebatar poder a los chantajistas. La respuesta de Miss Marple transmitía la sabiduría de una larga experiencia con la naturaleza humana en toda su complejidad. Las personas siempre cometerán errores de juicio, especialmente en asuntos del corazón. El reto no está en prevenir tales errores, sino en asegurar que quienes intentan explotarlos no encuentren un mercado provechoso para su crueldad. A medida que la velada avanzaba hacia su conclusión natural, Lady Bantry resumió el caso con su característica franqueza. Un hombre que viene de la nada, observó, y que deja menos que eso. Miss Marple dobló su labor de punto con la precisión satisfecha de quien ha completado un patrón complejo. Sí, querida. En los pueblos, como en los trenes, uno mira los boletos. Si una persona no tiene ninguno, o nunca usa el que muestra, uno pregunta por qué. La simple sabiduría de esta observación parecía captar algo esencial tanto del misterio resuelto como de los métodos por los que tales enigmas pueden desenredarse. El billete sin usar de Blake había sido tan solo el símbolo más obvio de un engaño que se extendía mucho más allá de la mecánica de documentos de viaje falsos. Cuando la pequeña reunión se dispuso a dispersarse en la noche de noviembre, cada miembro se llevó consigo su propia comprensión de los acontecimientos que habían sacudido su tranquila comunidad. Para Miss Marple, el caso permanecería notable no por su sofisticación científica, sino por su demostración de que incluso el engaño más cuidadosamente planeado debe eventualmente rendirse a la paciente observación y a la lógica inexorable de la evidencia acumulada. Las campanas de St. Mary Mead marcaron la hora mientras ella cruzaba la plaza del pueblo de regreso a casa, sus voces familiares ofreciendo consuelo tras la oscuridad que había tocado brevemente su mundo apacible. El mañana traería nuevos desafíos y quizá nuevos misterios. Pero esa noche la verdad había prevalecido y la justicia, aunque imperfecta, había sido servida.